Pregunta, hermano David. Dice, en la confesión de fe, capítulo 1, párrafo 3, ¿qué quiere decir el versículo de Romanos 3:2? Conforme a los libros comúnmente llamados apócrifos. No sé si, hermanos, si tienen la confesión, la tienen, ¿verdad? Ya la tienen en el celular. Igual también pueden checarlo, hermanos, chequen ahí qué párrafo es. Aquí puedo hacer la pregunta. En la confesión de fe, capítulo 1, versículo 3. Dice aquí 1.3, creo yo que es ese, ¿verdad? Párrafo 3. Sí. Capítulo 1, párrafo 3. ¿Qué quiere decir el versículo de Romanos 3:2? Conforme a los libros comúnmente llamados apócrifos. ¿Quieres el micrófono? No, eso me lo debo. Bueno, no, está bien. La confesión pretende aquí afirmar que hay un conjunto de libros que ha sido reconocido en la historia de la Iglesia como los libros de Dios. ¿Sí? Como le llaman el canon. La palabra canon viene de caña, que era la regla, la norma. Entonces, el canon se formó entre el tercer y cuarto siglo de manera formal, aunque era usado por todas las iglesias al principio. Entonces, lo que está haciendo la confesión dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. Cuando este párrafo se escribió, se reconocía que había muchos escritos, pero que particularmente los que serán reconocidos como libros de Dios o del canon eran únicamente el Antiguo Testamento. Piensen en lo siguiente: hay libros considerados apócrifos que eran libros, no que fueran libros malos, simplemente que no eran libros que habían sido considerados de inspiración divina. Por eso dice la confesión: tales libros pueden leerse, pero como cualquier otro libro, no forman parte de la Escritura. El versículo 2 de Romanos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La referencia de la confesión es que la formación del canon comenzó con el Antiguo Testamento y culminó en el Nuevo Testamento, y que fuera de esos no deberíamos de considerar otros libros. Podríamos hablar más de la discusión de cómo se formó el canon, cómo es. De hecho, deben de saber, queridos, que la formación del canon no fue que se pusieron de acuerdo dos hermanos, sino que las iglesias tenían la práctica de usar las cartas y los evangelios escritos, y luego después, por necesidad, causa de Marción, hubo precisamente, vamos a decir, la iglesia se vio en la necesidad de formalizar qué libros reconocían como libros de la Escritura o que pasaban la regla del canon. Entonces, eso es lo que quiere decir. Otros libros, la Iglesia Católica Romana tiene otros 7 libros incluidos en el Antiguo Testamento. Seguramente ellos estaban pensando en esos libros o en algunos otros que se pretendía ver como si fueran parte del canon. Pero ellos dicen, esos pueden leerse como cualquier otro libro, pero no son palabra inspirada de Dios. No sé, hermano, está bien. No sé quién lo hizo, pero creo que buena respuesta, hermano. Una pregunta más, hermano. ¿Cómo usar la confesión? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pues en todo momento. O sea, la confesión de fe es una herramienta muy buena. Como les decía al principio, la Biblia no está compuesta de temas. Entonces, creo que la confesión de fe sirve como una guía teológica que ayuda al creyente a poder comprender de manera más sencilla el contenido de la Escritura, sin que eso signifique que el creyente debe de
limitarse solamente a la confesión de fe. De hecho, la confesión de fe es más profunda de lo que parece. A veces decimos, está el párrafo, pero hay más todavía, hay fondo. Los hombres que la formularon lo estaban pensando como algo que era de suma importancia. Entonces, ¿cómo usarla? Yo pienso que la mejor manera es enseñarla sistemáticamente. La iglesia debe de ser enseñada sistemáticamente en la confesión de fe. Los creyentes deben de tener lecturas de la confesión de fe, de visitar los pasajes referenciados en la confesión de fe. Debe de haber un estudio personal también. También otra manera de usarla es cuando surgen cosas, controversias, como un medio para ver qué articularon nuestros antepasados con respecto a esas cosas. He tenido conversaciones con mi hijo, con otros jóvenes acerca de la Trinidad, y me gustaría que ustedes vean cómo la Biblia, cómo la confesión toma de la Biblia y sintetiza una verdad muy compleja de manera precisa. El capítulo 2 dice así: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, es decir, no están divididos, pero son tres. Se pueden distinguir, pero no se pueden dividir. Tienen la misma esencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, el Padre no es de nadie, Él no proviene de alguien. Dice, ni es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Entonces, ¿el Hijo es eterno? Sí. Es engendrado. Nuestra limitación mental dice que engendrado tiene un comienzo, ¿no? Pero los confesores dijeron, es engendrado eternamente, para darnos a entender de que no es el engendramiento de nuestra concepción natural, pero es el término que utiliza la Biblia. Dice que Cristo es engendrado por el Padre. Y luego sigue diciendo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio, por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces ellos tienen mucho cuidado. Estas cosas deben de ser usadas para responder a aquellos que creen que Cristo no es Dios, o cómo es que Dios se cree. Por ejemplo, alguien dice, me gustó el término que por ahí traían unos hermanos jóvenes, es que no pretendemos explicar la Trinidad, pretendemos enseñarla como la Biblia nos la da, aunque no comprendamos aspectos de ese misterio. O sea, si usted me dice, hermano, yo quiero entenderla, yo le diría, no va a poder, porque la Trinidad es el Dios incomprensible, pero se nos enseña que hay una Trinidad, y esa Trinidad, que es Dios, tiene tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, enseñarla, leerla, aprenderla, consultarla cuando hay controversia, esa es la manera de usarla. En todo momento, ¿verdad? Resumimos que en todo momento. Y es que sí, hay momentos en los que podemos tener confusión o podemos tener cierta duda. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ir a la confesión en el tema doctrinal, entendiéndolo como un resumen, ¿verdad? Un resumen, como una conclusión que decía también el hermano de la Biblia. Si en algún momento tenemos alguna confusión doctrinal, bueno, creo que una primera forma o una
primera acción que podemos hacer es ir a la confesión para ver específicamente sobre ese tema doctrinal, qué dice la confesión, qué dice la Biblia. ¿Sí, mis hermanos? Una pregunta, dos preguntas más aquí en esta unidad. ¿Se hacen revisiones periódicas a la confesión de fe? Esa es la primera pregunta. Déjenme decirles algo. Perdón, perdí el texto, lo estaba leyendo hace un momentito. La confesión de fe, la que nosotros sostenemos, que es la confesión, la segunda confesión bautista de Londres, publicada, editada 1677, lo tengo conmigo para que me vaya el año, me ayuda. 1677, publicada formalmente en 1689. Esa confesión de fe, a diferencia de todas las otras confesiones, no ha sufrido cambio al paso de los años. La de Westminster ha tenido que ser modificada y también la de Savoy, pero la bautista no ha tenido que ser modificada. Vamos a decir que ha soportado el peso del tiempo. Ahora, alguien dice, ¿tenemos que revisarla? Yo les diría, sí, podemos revisarla, pero debemos de ser cuidadosos. Quienes redactaron la confesión de fe no solo eran hombres fieles, no era un solo hombre, sino que eran hombres brillantes en la fe, eruditos, hombres muy doctos, que fueron muy cuidadosos al redactarla. Entonces, estoy de acuerdo que la confesión de fe no es infalible. Estoy de acuerdo que la confesión de fe en algunos contextos tal vez requiera alguna adición, no una corrección, porque sería atreverme demasiado yo a decir que yo puedo corregirla. Pero eso no significa que no podemos examinarla. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, nosotros podemos examinar. Si alguien me dice, hermano, esa afirmación de la Trinidad yo no la creo, bueno, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver, ¿no?, quién encuentra más respaldo, la confesión o tú. Y si resulta que la confesión tiene más respaldo, bueno, pues entonces tienes que remitir y decir, bueno, creo que los hermanos articularon bien. ¿Sí me explico? Entonces, ¿podemos revisar la confesión de fe? Por supuesto. ¿Podemos examinarla? Sí. Solo que por un lado cuidaría de no ser temerario o descuidado, porque los hombres que la redactaron eran hombres eruditos, doctos, muy brillantes. Y digo brillantes, hermanos, porque no es la única cosa que hicieron. Hay escritos de Nehemiah Cox o de Benjamin Keach, que son hombres que lee uno sus escritos y parecen como bolas de acero para la mente, pesadas, difíciles de entender. Entonces, yo diría, sí podemos hacerlo, pero hagámoslo con una verdadera devoción al Señor, tratando de ver cómo edifica eso a la iglesia. Déjenme decirles algo que yo creo que sería bueno, y yo sé que algunas iglesias reformadas lo han hecho, de poner un apéndice acerca del matrimonio y del divorcio. La confesión de fe es muy clara, muy directa, muy concreta y no requiere modificación. El apéndice que han agregado algunas iglesias ha sido más bien una ampliación de la declaración. Por ejemplo, la confesión dice claramente que los dos requisitos para casarse es que sea con el sexo opuesto y que sea en el Señor. Los creyentes debemos casarnos en el Señor y debemos casarnos con el sexo opuesto. Entonces dice hombre, mujer. ¿Pero qué ampliación requeriría? Bueno, la confesión de Westminster sí habla del divorcio. Y pienso que nuestra confesión de fe podría agregar un apéndice acerca de cuáles son las causales bíblicas del divorcio y cómo eso debe tratarse bíblicamente. Pero además también por el tema de la ideología de género que tanto ha inundado nuestra sociedad, nuestro mundo. Entonces
creo que también la iglesia podría agregar algún apéndice que entendemos por hombre y que entendemos por mujer, y que negamos completamente un tercer sexo. Eso podría ser, pero eso no equivale a corregir algo de la confesión, sino a ampliarlo según la necesidad que la misma iglesia está experimentando en este tiempo y que puede experimentar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Trinidad, que les digo que recientemente escuchaba, le comentaba a alguien, escuchaba por boca de los jóvenes, y algunos me decían, ha surgido una pugna contra la enseñanza de la Trinidad. ¿Requiere que reformulemos? No, más bien requiere que ampliemos, que expliquemos, que argumentemos a favor de la Trinidad. Pero la segunda pregunta tiene relación, de hecho, creo que ya hablas un poco, ¿no? ¿Por qué la confesión de fe de 1689 y no Westminster o Samoa? Bueno, les puedo decir rápidamente, la confesión de fe de la segunda confesión de fe tiene bisabuela, tiene abuela y tiene mamá. ¿Sí? Eso es decir, hubo una primera confesión de fe en 1641. ¿Sí? Los bautistas la hicieron, pero la estructura de la confesión de fe es diferente a la segunda. Lo hicieron, hubo una primera. Los bautistas particulares de aquel tiempo dijeron, esto creemos, y lo publicaron. Luego vinieron los de la asamblea de Westminster, que son los presbiterianos, y formularon su propia confesión de fe, que es la de 1647. ¿Sí estamos viendo por el año? Entonces, ellos formulan la confesión de fe ante la asamblea de Westminster. El gobierno inglés dice, o sea que ustedes los cristianos creen estas cosas. Sí, ok, muy bien. Luego los de Saboya, los congregacionalistas, que son la declaración de Saboya, hacen su declaración, porque había una diferencia doctrinal entre unos y otros. Ellos decían, creemos lo mismo en muchas cosas, pero en estas cosas creemos diferente a ellos. Particularmente los de Saboya agregan un apéndice a su confesión de fe, un apéndice que habla de la iglesia. Los presbiterianos, en su confesión original, marcaban una relación de iglesia-estado. Había una relación de iglesia-estado en su funcionamiento. Los congregacionalistas dicen, no lo vamos a poner como artículo en la confesión, pero lo vamos a poner como un apéndice, porque nosotros creemos que la institución de la iglesia debe estar separada del Estado. Eso es lo que hacen los de Saboya. ¿Sí? Pero los de Saboya todavía mantuvieron el bautismo de infantes. Si soy impreciso en algo, repaso luego y les aclaro, pero más o menos esto. Y después los particulares, los bautistas particulares dijeron, bueno, nosotros tenemos la primera ya. Allá está la primera, la de 1641. Pero vamos a tomar la estructura de Westminster, porque en muchas de las cosas que ellos dicen nosotros coincidimos. Y vamos a tomarlo de Saboya, el apéndice, pero no lo vamos a poner como apéndice, lo vamos a poner como artículo, que es el 26 de la confesión de fe nuestra. Pero además vamos a hablar del bautismo de infantes, porque nosotros no creemos en bautizar infantes. Y entonces hicieron su confesión. Por eso les digo que tiene bisabuela, mamá, abuela. ¿Por qué? Porque los hermanos dijeron, nosotros, de hecho, si ustedes leen, hay un prefacio, déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Es que lo que no les dijeron es que ustedes me preguntan, luego me voy con la explicación, déjenme ver, él está por aquí, Aquí está. Dice, esta confesión fue presentada por primera vez en torno al año 1643, 42, me equivoqué en el año. Bueno, eso dicen los traductores, hay que revisar, pero
Dice, en aquel tiempo, dice, en nombre de 7 congregaciones que se reunían entonces en Londres, desde aquel tiempo diferentes ediciones de la misma fueron diseminadas. Dice, y puesto que ahora nos es común que se tenga una copia de aquella confesión, también muchos otros de aquel habían abrazado la misma enseñanza. Pero luego después él avanza y dice, nosotros no queremos escribir las cosas de manera diferente. Si coincidimos con los hermanos presbiterianos y con los hermanos congregacionalistas, pues lo ponemos igual. Así, ellos dicen eso. Y lo ponemos igual, pero donde sea diferente lo vamos a decir. Y lo dicen. Y ellos hacen esas distinciones. Entonces, si la pregunta es, ¿por qué la 1689? Pues en resumen diría, porque es la mejor y la que ha soportado el paso del tiempo y la que consideramos que es más bíblica. Fue muy bien redactada y creo que, pues no sé, tengo años de conocer la confesión de fe y hasta ahorita no se me ha ocurrido o no he encontrado algo que pueda corregir yo en la confesión de fe. Pero entendemos que hay doctrinas que no abrazamos, ¿verdad? Como la del bautismo de los infantes. Entonces definitivamente podemos decir que la Convención Bautista de 1689 de Londres pues es la más consistente con las escrituras. Esa es la palabra, ese es el término más consistente con las escrituras. Hay otra pregunta, hermano, dice, ¿todas las iglesias bautistas tienen la misma confesión de fe? No, en primer lugar, muchos bautistas de nuestro tiempo ni siquiera tienen idea de que había una confesión de fe. Se perdió el vínculo histórico. Otros que están conociendo la confesión de fe están en un proceso. Cuando nosotros conocimos la confesión de fe, nos acusaron de traer una doctrina nueva. Decían, andan ahí unos, no voy a decir cómo nos decían, pero pues casi era como herejes, porque estábamos trayendo enseñanzas nuevas. Pero es ignorancia, ¿no? En realidad, nosotros no inventamos la confesión, sino que descubrimos lo que ya existía y que se había perdido en el paso del tiempo. Entonces, muchos bautistas son bautistas sin conocer su herencia doctrinal, ¿verdad? Y obviamente es lamentable, pero al mismo tiempo debe de animarnos, llenarnos de esperanza y volver a las sendas antiguas, ¿no? O sea, ver que si estos hombres, James Renningham describe y dice, es sorprendente que una confesión como la nuestra, al no sufrir cambios en el tiempo, nos muestra que hay una fe en común con hombres de hace 4 o de 3 siglos. Eso es sorprendente, es la mano de Dios, ¿no? O sea, tenemos antepasado y ojalá que los bautistas pues recuperen, ¿verdad? Recuperen la herencia que Dios misericordiosa y providencialmente ahora ha traído de nuevo a conocer, ¿no? Para muchos es novedad, pero la confesión tiene más de 300 años, solo que pues abandonado. Claro. Y que por providencia del Señor ha mantenido algunas iglesias que la siguen abrazando. Pasó en Estados Unidos, si me permites, hermano, en Estados Unidos se redescubrió, o sea, lo mismo que nosotros estamos redescubriendo en los últimos 20, 30 años. La iglesia de confesión es confesional formalmente desde el 2007, pero nuestro proceso de conocer sana doctrina comenzó por allá de 1999. En Estados Unidos, hermanos, los reformados, los bautistas reformados de ahora, redescubrieron la doctrina por allá del año 1950-55, porque entre el 1955 y el 1800 se perdió. O sea, se olvidó la herencia que los puritanos nos habían dejado. Y eso comenzó otra vez. Investigadores, personas que buscando los escritos de nuestros antecesores, recuperando, entonces empezó otra vez a resurgir. Pero no es nuevo, solo que hubo una época en la que se perdió.
Bueno, gracias Señor, hermanos, porque sigue fiel, ¿verdad? Señor. Nosotros, una pregunta más, hermano. ¿Hay alguna diferencia importante entre las confesiones de fe de los diferentes concilios? Pero ¿cuáles concilios serían? O sea, los que mencioné, como el credo niceno. Sí, bueno, no sé específicamente. Sí, se refiere. Ahí está el concilio de Nicea, está el concilio de Trento, que es malísimo. No. Está también el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio. Si se refieren a concilios que tienen vinculación con esos credos o confesiones, podemos hablar de uno cada uno en particular. No sé, ¿quieres decir? Bueno, no sé, igual primero, iniciar, ¿qué te parece, hermano? ¿Hay alguna diferencia importante entre la confesión de fe de los diferentes concilios, hablando del concilio de Nicea? Por ejemplo, el concilio de Nicea hace el trabajo de Nicea, y tengo que corroborar nada más para estar seguro, pero el trabajo de Nicea no es formular una confesión como la que tenemos en nuestras manos. Hay un desarrollo doctrinal, ¿sí? O sea, primero, las declaraciones de la Trinidad, la formalidad del canon, las afirmaciones de la divinidad de Cristo, vamos a decir que estas se derivan del credo apostólico. El credo apostólico son 10, 15 líneas que fueron formulados en el primer siglo, segundo siglo, que por cierto el credo apostólico no fue formulado por los apóstoles, ¿sí? Nomás para que ustedes digan, bueno, los apóstoles lo escribieron, no, los apóstoles escribieron la Biblia. El credo apostólico fue una conclusión doctrinal de los primeros cristianos con respecto a quién era Dios, quién era Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es la iglesia y las últimas cosas. Eso es lo que tiene el credo apostólico, ¿sí? Y de ahí vienen controversias y la iglesia entonces trabaja en responder a esas controversias. Tiene que ampliar lo que dice el credo apostólico. Por eso habla de la Trinidad, habla de las dos naturalezas de Cristo y también se constituye el canon. Pero luego más adelante ahí está el credo de Atanasio, está también los cánones de Dort. Los cánones de Dort, pero ya estamos hablando de muchos siglos de diferencia. Estos no son todo el compendio que aparece en la confesión de fe. Los cánones de Dort son postulaciones que responden a los seguidores de Arminio en el 1600. Ellos formularon lo que le llaman una soteriología, es decir, cómo Dios salva al hombre, los seguidores de Arminio. Y entonces los de los Países Bajos formulan los cánones de Dort para responder y decir, no, así no es como salva al hombre, Dios salva al hombre. Entonces, pero los cánones de Dort nada más hablan de la salvación, de cómo Dios salva al hombre. La confesión de fe habla prácticamente de todas las doctrinas fundamentales. Entonces, hay una relación, sí, porque hay un desarrollo, pero no podemos decir que contienen exactamente lo mismo. Ahora usted, si quieren, lea el credo de Calcedonia y compare lo que dice el capítulo 2 de la confesión y el capítulo número 8, que habla de Cristo el mediador, y se va a dar cuenta que existen muchas similitudes con respecto a las afirmaciones que se dieron acerca de Cristo y de su concepción. Entonces, hay una relación orgánica entre los credos del pasado y la confesión de fe, sí. La segunda tiende a ampliar y a precisar más que los otros no precisaron en un principio. Ahora, no todas, no estoy diciendo que todos, yo menciono los que conozco y que sé que están alineados con la Escritura. Puede haber por ahí algún tipo de credo que no conozca y que no esté alineado con la Escritura, pero la iglesia no lo reconoció. Estos que mencioné, todos estos fueron reconocidos por la iglesia en su momento y han sido reconocidos por la iglesia desde. Entonces, bueno, otra pregunta, hermano. ¿Qué dice la confesión de la ley de Dios y su vigencia? La confesión de fe dice lo siguiente, podemos leer ahorita el párrafo, el capítulo, hay un capítulo de la ley de Dios, y en la confesión de fe habla de que la ley
es reconocida en el Antiguo Testamento se puede clasificar en 3 partes. Ley moral, que es conocida como ley natural, ley ceremonial, que es todos aquellos ritos formales ordenados por Dios con respecto a la forma en que el hombre se relacionaba con él en el Antiguo Pacto, y las leyes civiles. La ley natural está vigente, son los 10, se resumen en los 10 mandamientos, está vigente, esa no ha cambiado. La ley ceremonial ha sido abrogada con respecto a sus ritos porque Cristo Jesús ha sido cumplida. La ley civil solamente permanece en sus principios. ¿Cuáles principios? Los que derivan de la ley natural, por ejemplo el derecho a la propiedad, las leyes que deben de mantener las relaciones justas entre los seres humanos. Los principios sobre los que descansa la ley civil permanecen y normalmente se derivan de la ley moral. Entonces, podemos leer el capítulo, nomás como va a tardar en buscarlo aquí. Sí, nomás que tengo que mover 19, aquí está. Aquí dice la misma ley fue escrita primero en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas de piedra, los 4 primeros mandamientos que contienen nuestro deber para con Dios y los otros 6 que contienen nuestro deber para con el hombre. Y luego ya vienen varias enseñanzas, es muy importante que deben conocer ustedes esto. La clave aquí es entender primero que esa ley está vigente y segundo, cómo se relaciona esa ley con el Evangelio. Esa es la clave con respecto a la ley. Hay otro capítulo que habla del Evangelio y del alcance de su gracia. La ley está vigente para todos los hombres. Todos los hombres debemos obedecer la ley. Y la relación que tiene con el Evangelio es que nosotros reconocemos que somos incapaces de cumplir la ley perfectamente. Por lo tanto, dice Gálatas que la ley es nuestro ayo. ¿Saben qué es un ayo, verdad? Un maestro, un tutor. La ley me muestra que yo soy pecador y que estoy condenado porque no puedo cumplir con la ley de Dios, con la ley moral. ¿Está bien? Entonces eso me lleva a Cristo para que yo pueda ser perdonado, salvado, limpiado, justificado en Él. ¿Sí estamos? La parte que a veces no se enseña es que luego Cristo me regresa otra vez a la ley, porque la ley se convierte en mi regla de vida, no porque yo al obedecer consiga salvación, no es eso, sino porque obedecer la ley es el resultado de la nueva creación de Cristo en mi corazón. Entonces obedezco y amo la ley no porque sea lo que necesito para salvarme, sino obedezco y amo la ley porque Cristo me ha salvado y entonces es el resultado de esa obra de redención en mí. Entonces eso es lo que enseña la confesión de fe respecto a la ley. Una pregunta más, hermanos. ¿Qué dice la confesión, hermano, acerca de la salvación? Bueno, dice mucho, ¿verdad? Sí, eso está varias sesiones de eso. No sé si la pregunta no puedo responder toda la pregunta porque es mucho, pero es claro que dice cómo el hombre puede ser salvo, dice quién es la causa de nuestra salvación, habla del alto precio que se tuvo que pagar por nuestra salvación, habla de cómo es que Dios opera esa salvación, habla de cuáles son los requisitos para la salvación. Hay un capítulo que dice del arrepentimiento y hay otro que habla de la fe salvadora. Entonces, la confesión habla mucho acerca de la salvación, pero comienza diciéndonos que Dios nos creó, quién es Dios, cómo Dios nos creó, cómo es la persona de Dios,
Y luego después dice que Dios cómo estableció desde el principio lo que habría de ser. Luego dice cómo Él creó al mundo, y luego dice que creó al hombre, pero el hombre se pervirtió, se apartó, se perdió. Después dice cómo Dios hace un pacto que encuentra su culminación bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, y entonces envía a Cristo, que es el gran mediador. Le estoy describiendo los capítulos de la confesión de fe, ¿verdad? Si usted ha leído el índice, le estoy diciendo así van. Y entonces en el capítulo 8 está el gran mediador, y en el capítulo 9 nos habla de cómo el hombre era libre, pero luego ahora es esclavo del pecado. Y luego después sigue avanzando las bendiciones espirituales de la salvación, la justificación, la santificación, etc. Y luego después en el capítulo de la iglesia habla de cómo debe vivir el cristiano. Entonces, la confesión habla mucho de la salvación. Es difícil remitir y decir solo esto. Todo está relacionado, está vinculado. Pero por supuesto, muchos aspectos de la salvación pueden ser revisados en la confesión de fe. Desde la persona de Dios, desde la persona de Cristo, de la necesidad de una obra regeneradora en el corazón por el Espíritu Santo, Dios Trino. Desde la condición del hombre caída, porque quebrantó la ley. Del Evangelio y cómo este debe ser proclamado, y de las bendiciones que derivan de aquellos que han sido llamados por el Señor. Entonces, habla muchísimo. Sí. Entonces, traté de contestar lo más amplio que pude. Y algo central ahí, hermanos, tenemos que entender que hubo una regeneración, ¿verdad? Que es antes de una fe. Hay un capítulo que se llama El llamamiento eficaz. Se habla claramente de eso. Claro. Hay una última pregunta, hermano. Mira, ahí viene la última. Ya me quita con 15 preguntas. Ah, caray, no, una, pero está dando otra. Dice, si una iglesia no tenía una confesión escrita y tenía miembros bautizados, luego adopta la confesión y alguno de estos miembros no la acepta o no cree en esto, ¿qué pasa con estos hermanos? ¿Son miembros? ¿Se revalida? ¿Sí? ¿O Hay varias preguntas ahí. sí. Pero entiendo lo que dicen. Si una iglesia se está reformando, parte de esa reforma es suscribirse a una confesión de fe. Y quiero que ustedes escuchen bien esto, eso es bien importante, porque recuerden todo lo que hablamos de la importancia de la unidad doctrinal, de la edificación mutua, de sostener la verdad. Hay una parte en la confesión de fe, me gusta citarla porque es el reconocimiento de que Dios está edificando a su pueblo, y que esa edificación no en todos y no en todas las formas es igual. Algunos creyentes avanzan rápido en el entendimiento doctrinal, otros somos más lentos, y eso debe de enseñarnos que no todo debe ser como a rajatabla, y hay que ser dulces y compasivos con los que van un poco atrás de nosotros, como los que van adelante de nosotros son compasivos con nosotros. Dice el párrafo 7 de la confesión de fe: no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Dice, sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Entonces, una iglesia se va a constituir
y quiere suscribir su confesión de fe que antes no tenía, debe considerar, número uno, el pastor, los pastores, los maestros han trabajado o deben haber trabajado arduamente por enseñar la confesión de fe. Porque muchas veces el rechazo a la confesión de fe es por prejuicio. Hay un prejuicio, no hay conocimiento. No es que hayan estudiado y que hayan dicho yo no creo eso. No, casi nunca es así. Casi siempre es no la he leído y no la quiero leer. En cambio, si hay un trabajo diligente de liderazgo de la iglesia con respecto a enseñarla, eso ayuda mucho, porque algunos que tienen prejuicios, pues son, vamos a decir, se les muestra que era un prejuicio y que no era lo que ellos pensaban. Empiezan a ver la riqueza doctrinal, teológica, bíblica que se encuentra en la confesión de fe. Entonces yo diría que el primer requisito es ese. Decir, simplemente vamos a adoptar una confesión de fe si esta no ha sido enseñanza, no ha sido una enseñanza con la debida regularidad, puede provocar que algunos hermanos no permanezcan en la membresía, que es el segundo punto que voy a decir, a causa de los prejuicios que ellos tienen. Y nosotros tal vez cortar donde no debemos cortar. ¿Sí? La segunda cosa importante es que la misma confesión enseña que hay una libertad, y eso nos distingue a los bautistas, hay una libertad del alma y de la conciencia. Ninguna persona debe ser obligada a permanecer en la membresía en contra de su voluntad. El que quiere ser miembro lo quiere ser voluntariamente. No debe de... ¿A qué se parece de que tienes que ser miembro? ¿A dónde nos recuerda? Este tiene que ser a nuestros antepasados, ¿no? A católicos romanos que obligaban a los indios a ser católicos romanos. No, nosotros no podemos obligar a las personas a que sean cristianas, ni podemos obligar a las personas a que sean miembros de nuestra iglesia. Entonces, siendo así, si ya se hizo un trabajo arduo y alguien dice, hermano, yo no estoy de acuerdo con la confesión de fe, no es por prejuicio, la hemos estudiado, yo no la quiero abrazar, tal hermano no podría formar parte de la membresía, tendría que renunciar a ella. Aunque eso no significa que él se deba de ir de la iglesia o que ya no se junte con ustedes, no es así. Es solo que él, su conciencia le pertenece a Dios y él debe de estar convencido en su conciencia de que lo que enseña la confesión de fe es algo que sale de la Biblia. Entonces yo diría que tal hermano no se le debe desechar, pero por supuesto, si él ya conscientemente, después de haber sido enseñado, no la abraza, él debería renunciar a la membresía. Sigue siendo un hermano amado, no lo expulsamos, no le decimos que se vaya, ¿verdad? Pero esperamos que él pueda unirse en el futuro, hasta que Dios traiga convencimiento o convicción con respecto a lo que es enseñado. Ahora, una tercera cosa importante. Aquí entra mucho el trabajo que tiene que ver con esa claridad de aquellas cosas que son las objeciones. Por ejemplo, alguien me dice, hermano, es que yo no voy a abrazar la confesión de fe porque no le entiendo a la Trinidad. Pues yo le voy a anticipar, pues ni yo tampoco entiendo la Trinidad. La creo y la abrazo y la afirmo y la defiendo, pero no la entiendo. O sea, solo puedo ayudarme de esas mentes brillantes que Dios iluminó para articularla, pero francamente no entiendo cómo Dios, siendo el Dios trascendente, puede habitar en un cuerpo humano. No lo entiendo eso. Y si alguien me dice que lo entiende, que me lo explique, pero yo no lo entiendo. Entonces yo le allanaría el camino al hermano, no lo va a hacer, nadie lo ha entendido durante siglos, porque son cosas que la Biblia no pretende explicarnos. Explíquenme la Trinidad, la eternidad de Dios. ¿Quién me puede explicar la eternidad de Dios? Lo único que ustedes me pueden decir de la eternidad de Dios es lo que entendemos del tiempo, pero no me pueden explicar la eternidad. Solo me van a decir, bueno, hermano, pues yo entiendo que la eternidad
Pues es más que el tiempo. Sí, pero ¿cuánto más? No, pues más. Ilimitado. Por eso, si el tiempo va 6,000 años, ¿cuánto será la eternidad? 100,000, no es más. 200,000 años, no más. Millones de años, más. Porque todo lo vamos a analizar en razón de ¿qué? Del tiempo. Y la eternidad trasciende el tiempo. No podemos explicarla. Entonces yo diría que hay veces que las objeciones, ya no hablo de prejuicios, sino objeciones, requieren un trabajo tanto del que la tiene como de los pastores de conversación. Nosotros hemos tenido hermanos que han llegado a la iglesia y que dicen, hermano, yo no me quiero unir a la membresía porque tengo esa objeción. Y nos juntamos con frecuencia y tomamos un café y platicamos de estas objeciones. Y no es que yo los convenza, terminan encontrando la evidencia suficiente en la Biblia que los deja, sí, tiene razón, no hay más, o sea, ya la evidencia bíblica es abrumadora, ¿para qué le buscamos más? Entonces, seamos tiernos, seamos pacientes, seamos diligentes y no debe ser una causa de enojo o de distanciamiento, sino más bien de trabajo, de parte de los pastores en torno al trabajo. Pero así es, nosotros siempre tenemos trabajo. Entonces, de que la iglesia también con madurez entienda que puede haber prejuicios y debe haber esa diligencia. Cuando alguien dice, no, hermano, yo no estoy de acuerdo. A ver, hermano, explícame en qué no estás de acuerdo. Platiquemos, hablemos y vayamos a la Escritura. Y con la ayuda del Espíritu Santo y la Biblia, vamos a encontrar un camino para poder aceptar. Y aún, en última instancia, si la persona dice, hermano, no estoy de acuerdo, mientras no sea en una cuestión fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, si él dijera, yo no creo que Dios es un Dios trino, bueno, yo creo que no es cristiano. Si no cree en la Trinidad, no es cristiano. A lo mejor es religioso, pero no es cristiano. Pero si él me dice, hermano, es que yo tengo dudas acerca de que en las últimas cosas, en la escatología, que es el final de los tiempos, que si Cristo va a venir en qué año, y todos esos detalles, bueno, eso es secundario, no es tan relevante. O si él dice, hermano, tengo dudas acerca de esta doctrina de la justificación, entonces es cuestión de revisar, a ver qué puede haber. Pero yo no, sería cuidadoso, sería amoroso y trataría de ser, vamos a decir, aquí entra lo que conocemos como discernimiento y ser pastoral para entender dónde está el impedimento, ¿no? Dónde está en la mente, en el corazón. Sí. Hermanos, bueno, creo que como decía mi hermano, de manera, como experiencia personal, también en un inicio cuando empecé a escuchar de la confesión, también decía, ¿esto qué? Pero conforme se va uno adentrando a ella, va uno entendiendo que es, hermano, tan necesaria, es creo que muy difícil que una persona, siendo consciente y siendo razonable, una vez que ha entrado, que se ha adentrado en la confesión, que la ha estudiado, pueda rechazarla. Ya eso creo que ya tendría algo aparte, algo oculto, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, hemos terminado el tiempo de preguntas y respuestas, pero más que agradecerte, hermano. Agradecerte en nombre de la iglesia este tiempo tan especial, tan especial que hemos tenido, hermanos. Igual, si siguen saliendo algunas preguntas, hermanos, háganmelo saber, que ahí me traigo al hermano otra vez, hermanos, para que vuelva aquí a explicarnos, ¿sí, hermanos? Ya vamos sacando poco a poco. Sé que hay muchas interrogantes en nuestra cabeza, porque de hecho, hermano, me han platicado que vamos a empezar a estudiar la confesión. La hemos escuchado, la hemos en párrafos, en algunos capítulos, pero no de manera sistemática, no de manera progresiva. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, yo sé que al momento de tomarla y
y al conocerla sé que el Señor va a firmar nuestros corazones, porque veo la consistencia, al menos hasta ahorita, hermanos, veo la consistencia que tiene con las Escrituras. Entonces, tenemos la enseñanza así. Gracias, hermano. A Dios y también a ustedes por el tiempo. Hermano Jesús, nos despides con una oración, por favor. Bueno. Unos ustedes, hermano.